Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, estamos de vuelta con José Luis Pichuelo Valls, antropólogo, y yo, Sebastián Apesteguía, paleontólogo. Estamos metidos en la presencia inca en las sierras centrales a través de una mirada geopolítica que hemos desarrollado en nuestra serie de libros de Córdoba Originaria. Y en estos últimos podcasts estamos tratando un poco la presencia de Huayna Cápac en en estas latitudes australes de Sudamérica y viendo por qué vino, qué estaba haciendo, cuál era la idea, ¿no? Así que bueno, hola José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, quería decir una cosa. Este es el tercer podcast donde estamos trabajando con el gobierno de Huayna Cápac y su intervención en Bolivia, en lo que hoy es Bolivia, en Cochabamba, y sobre todo más cercano aún en el territorio de la Concagua, en torno a la Concagua, del lado chileno sobre todo, aunque la Concagua cae del lado argentino en la frontera actual. Y no es raro que le estemos dedicando ya dos y con este tres, y no sé si habrá un cuarto, porque conforme nos acercamos al presente, hay muchos más documentos. A partir de la intervención hispana, pues se generan muchísimos documentos que son más fáciles de leer para nosotros, porque están un idioma similar al que nosotros hablamos. No es el mismo exactamente, sobre todo la lengua, la forma de pensar era diferente a la nuestra, pero podemos entender, gracias a la labor de los paleógrafos, todas estas documentaciones, y también porque los propios intelectuales del imperio, intelectuales incas, enseguida empezaron a escribir también en castellano, mezclado con el quichua muchas veces. Hemos visto los testimonios de Guarochirí, hemos obviamente Guamampuma, y hay muchos más. Sí, yo quería destacar que ¿Sí? el punto de tratar a alguien como Huayna Cápac, que es una generación más próxima a nosotros que Tupac Yupanqui, es bastante importante porque, por ejemplo, cuando los españoles registran todos estos pueblos que habían sido trasladados de un lado al otro, como Mitimaes, todos recordaban lo que había hecho Huayna Cápac, pero ya nadie recordaba los traslados que habían sido frutos del movimiento que hizo Tupac Yupanqui. O sea, una generación más acá todavía era recordado, una generación más allá ya nadie se acordaba. Es muy cierto lo que decís, toda la gente se acordaba de Huayna Cápac. Tenemos solo una excepción, que la charlamos en el podcast anterior, que son los dos hermanos, los Cota, que eran de 99 años y que habían tenido la oportunidad de conocer a Tupac y ver cómo repartió tierras. En realidad, Tupac dice que cuando pasó por sus tierras, esto es en Cochabamba, eh, Tupac no repartió nada, digamos, solamente se quedó con las tierras para él, digamos, para lo que se llama las tierras del sol o del Estado. En cambio, ellos, estos dos viejitos que se presentan a un notario español en 1556, dicen que cuando vino Huayna Cápac, él sí sabía pensar como un campesino y sabía qué tierras eran buenas y tal. O sea que es una excepción muy valiosa, por cierto, que se conserva en el Museo Municipal de Historia de Cochabamba, el testimonio de estos dos señores. Pero en general, todos los informantes siempre hablan de Huayna Cápac, lo que es lógico, y también el impacto de este Inca ha llegado hasta nosotros, por ejemplo, en la genealogía hispana. Ahora mismo tenemos un suscriptor con el cual mantenemos diálogo en Tucumán, que es descendiente de Huayna Cápac. Él se ha ocupado, es un señor tucumano que se ha ocupado de ver hacia dónde iban sus ancestros hispanos, y hay un momento que aparece una palla o una colla, y luego, si sigues remontando en la documentación, que está bastante clara porque los propios españoles de aquella época recogieron esos documentos que validaban su potestad sobre tierras incas, este señor, digamos, tucumano, ha encontrado que él desciende del Inca Huayna Cápac. Y también sabemos, por ejemplo, que Máxima Sorraquieta,
la reina de Holanda es descendiente de Huayna Cápac y también Piñeira, que fue un presidente de Chile, también lo era. Es decir, hay muchas más posibilidades de llegar hasta este señor Inca porque está muy próximo. De hecho, cuando él estaba vivo, es cuando, recordemos, también lo vimos en el podcast anterior, cuando Aleixo García, acompañando a un grupo de guerreros guaraníes, ataca Samaipata y ataca la zona del oriente, donde Huayna Cápac había estado hacía muy poquito tiempo reinstalando guarniciones en esos Pucará, ¿no? Y luego Aleixo vuelve y los compañeros de Aleixo García, 1528, pues dan informaciones. Y ni hablar ya de Gaboto y de César, que llegan a territorio incaico, en Yuncuyu, y estaba vivo o acababa de morir Huayna Cápac. Es decir, este Inca convivió con la intervención hispana, pero murió casualmente enfermo de una de las bacterias que estaban bajando desde Centroamérica, contagiado por este tipo de mal que se estaba difundiendo por el imperio, ¿no? Así que bueno, es lógico que hablemos tanto de él. Bueno, sigamos hablando de él. En esta pantalla vamos a ver la proyección geopolítica sobre la frontera suroriental del imperio, ¿no? Es decir, nosotros estuvimos viendo antes las acciones de gobierno de Huayna Cápac en Bolivia y en Chile. Y ahora toca ver qué intencionalidad había y qué proyección tuvo sobre la política de la frontera suroriental y cómo esto encaja en el escenario que estamos trazando nosotros sobre la presencia inca en las sierras centrales, ¿no? Recordemos, las sierras centrales es un área estratégica, es una isla de ecosistemas similares a los andinos y no podía pasar desapercibida para ellos cuando estaban incorporando estos territorios a lo que es actualmente la Argentina. Por un lado, vamos a ver esa proyección geopolítica en dos lugares diferentes, en dos espacios diferentes. En el Huamani de Cuyo, recordemos que Cuyo era un Huamani o provincia incaica porque ellos fueron castigados realmente. No, no podemos comparar a los anavirones, por ejemplo, o a los sicuani, que eran aliados del Inca y que por lo tanto coincidían con su forma de pensar en muchas cosas y trabajaban para el imperio, trabajaban para el Tahuantinsuyo en el marco de las alianzas con los Cuyo Huarpi que fueron castigados por su intento de magnicidio. Ellos trataron de asesinar al abuelo de Huayna Cápac y por eso los castigó. Así que esa provincia, desde el año 1410, ya estaba colorizada de forma precaria por estos Cuyo Huarpi, ¿no? Entre Perdón. 1410 y 430, ¿no? Tampoco tanta precisión ahí. Sí, sí, yo estaba pensando en el promedio, en los modelos bayesianos que trabaja, por ejemplo, Eric Schmarch. Él saca una media, por supuesto que podemos ir hacia atrás y hacia adelante. Alejandro García va a llamar los agentes diaguitas que trabajaban, aliados del Estado Inca, que trabajaban custodiando o controlando esa labor. Siempre estamos hablando de una forma aproximada, correcto. Pero bueno, podemos poner una fecha para anclar un poco un momento, 1410, sabiendo que era muy precario en ese momento. Quiero decir, no quiere decir que hubiera una colonia de cuyos deportados, no quiere decir que esto estuviera incorporado al imperio y que hubiera dominio, soberanía, digamos así, del Tahuantinsuyo sobre toda esa zona. Luego va a ir evolucionando y precisamente uno de los que va a trabajar esto nuevamente es Huayna Cápac. Huayna Cápac, su tarea en cierta medida es refrendar, consolidar conquistas o territorios que han sido de alguna manera ocupados por su padre y su abuelo. Así que ahí podemos decir que estos cuyos deportados eran trabajadores del Estado y que había muy poca presencia inca, funcionariado. Y la otra zona
lo vamos a señalar en el mapa, ya que estamos, aquí abajo lo tenemos, en torno a la Concagua, se realiza la labor de Huayna Cápac. Él está en Mapocho, que es actualmente Santiago de Chile, en el valle de Aconcagua. Está el largo valle de Mapocho y el valle de Aconcagua. Entonces, estas flechas que hemos puesto aquí, de color azul, están hablando del vector que siguen los incas. No hay que interpretarlo como un dominio, una soberanía total del territorio, para empezar porque la interdigitación, es decir, los clústeres productivos, o también se ha llamado, Murra clásicamente le llamó las islas, las colonias que iban obteniendo los incas, no quería decir que tuvieran dominio sobre todo el territorio. Siempre lo decimos una y otra vez, cuando Huiracocha baja por primera vez a territorio actualmente argentino, que baja por Jujuy, para entrar en esa colonia incipiente que hay en el norte de Chile, él no es poderoso, no tiene dominio sobre esos caminos. De hecho, los diaguitas eran complicadísimos y por eso hay un sacerdote que recoge la información de que cuando los incas escuchaban hablar de los diaguitas temblaban de miedo. En esa etapa temblaban de miedo porque todavía no tenían control. Años después los van a dominar y incluso los diaguitas se van a terminar aliando a los incas cuando viene la intervención europea. Entonces hay que situarse en cada momento, pero lo cierto es que nosotros hagamos estas flechas que vemos aquí, quiere decir que es el vector por donde avanza la expansión. Ahora, el momento de mayor control va a ser el de Huayna Cápac. Y aún en la época de Huayna Cápac no había control total. Recordemos que se tuvo que enfrentar en la gran batalla del Maule, que quiere decir que no podían avanzar más de ese territorio, ¿no? Y había remanentes de diaguitas. En este mapa que estamos viendo es el plan estratégico para rodear a los diaguitas, que como vemos llega desde la Concagua y entonces traspasa la cordillera. Y aquí tenemos un elemento importante que es la mina de oro de la Carolina, digamos, estaba bajo el control para 1528 de Yungulo. Y entonces ahí nos metemos en la otra proyección geopolítica de la labor de Huayna Cápac, que son las sierras centrales. ¿Qué hay en las sierras centrales? Bueno, la principal prueba que tenemos es que había un curacazgo del señor Yungulo o Yungulo que va a ser visitado por un español, Francisco César, que es uno de los capitanes de Sebastián Gaboto, tocayo tuyo. Sí, la presencia ahí nos da un anclaje claro, este Curaca, Yungulo, que tiempo después va a ser sucedido por otros, y uno o dos curacazgos después vamos a tener a Quilquinta y Nananta en esa zona, ya con Córdoba fundada esta gente todavía actuando, un grupo Inca presente en esa zona de San Luis y con proyección al sur de Córdoba, ¿no? Claro, vamos a situarnos temporalmente en magnitudes, por favor, porque aquí no podemos hablar de fechas exactas. Hay que comprender que no hay fechados exactos hasta que llegan los hispanos y empiezan a datarlo, ¿no? Pero nosotros sabemos que hacia aproximadamente 1510, entre 1510 y 1520, Huayna Cápac realiza estas tareas, empezando en Bolivia, donde hace la protección contra los ataques guaraníes. Ruiz Díaz de Guzmán nos habla de 48 pucarás, una cadena que es Huayna Cápac quien restaura los pucarás que había dejado su papá, Túpac, porque Túpac avanzaba y luego se retiraba. Conquistaba y se retiraba, o sea, no afianzaba el territorio, salvo enclaves muy particulares. Así que dicen las fuentes hispanas, por ejemplo, de estos dos hermanos que estuvimos hablando al principio, los hermanos Cota, dicen que cuando estuvo en Cochabamba, Huayna Cápac se quedó al menos 5 años y ahí estuvo reorganizando las guarniciones y reconstruyendo, dice, los pucará de su papá, de Túpac, y construyendo nuevos. El último de ellos, el pucará de Aconquija, que es impresionante y que además quedó a medio construir, porque luego cae el imperio, muere Huayna Cápac, cae el imperio, ese Pucará no se llegó a terminar. Estuvimos con Sebastián ahora
a principios de año y es extraordinario, es un campo, campo del Pucará se llama. Y da la casualidad que César llega al curacajo de Yungulo en 1528, es decir, 8 años después, más o menos, en el rango que estamos hablando, donde estuvo haciendo su acción de gobierno. Quiere decir que tenemos datos, crónicas hispanas que nos hablan de gente andina con llamas, explotación minera, armas, etcétera, hacia 1528 en las sierras centrales. Y lo que comentabas tú, Sebastián, que este curacajo de Yungulo continuó, estamos hablando ya de 1587, es decir, estando ya fundada la ciudad de Córdoba, continuaba habiendo incas en este lugar. ¿M? Entonces, nosotros hace 2 podcasts estuvimos hablando del estado neoinca de Lilín Curaca, según lo que decían las crónicas hispanas o los papeles de este informe militar que se elevó al rey, donde se decía que aquí había incas armados que estaban apoyando al estado del Arauco del lado chileno. Entonces, ese escenario de 1587, si nosotros venimos desde Huayna Cápac hasta 1587, es decir, desde 1520 hasta 1587, encontramos que hay una coherencia histórica, que esto nosotros le llamamos coincidencia de distintas fuentes en distintos momentos, ¿no? Pero en todo caso, hay que decirlo y con esto terminamos, aquí tenemos baja presencia inca, porque estamos muy acostumbrados a ver los escenarios en Perú, incluso en Bolivia. Cuanto más nos alejamos del centro, más escasa es la presencia inca, lo que no quiere decir que sus políticas no sean efectivas o que no hubiera políticas diseñadas en Cusco que se cumplían en Cuyo. Hacia las alianzas que hacían justamente, uno puede decir, bueno, Tupac Yupanqui conquista y se retira. Sí, pero dejó de aliados a los Tonocoté, ¿no? A los Yuri, que básicamente cumplían lo que ellos establecieron. Y probablemente también los anavirones, como estamos viendo y como vamos a destacar en algún otro podcast, la actuación de los anavirones también está haciendo, en cierta forma, reforzando esta política. Así que, bueno, si bien no están presentes, sí lo están sus ideas, su mandato también. Y algo interesante es que destacaban algunos cronistas hispanos que en las zonas que no era la parte central del imperio, los incas estaban presentes de otro modo, de un modo mucho más sutil. Por ejemplo, le pareció muy sorprendente a un hispano encontrarse con un funcionario inca en la región Cañari, por ejemplo, en el sur de Ecuador, donde al funcionario no se lo encuentra en un palacio de piedra, se lo encuentra en unas chozas del mismo estilo que usaban los habitantes del lugar. Y el funcionario era un funcionario inca con toda su importancia y su mandato, pero el modo de vida él lo había adaptado. O sea, no es que uno entraba y encontraba un palacio inca que podía encontrar en el Cusco. Y bueno, eso le llamó la atención al español, destacaba que los incas de provincia no vivían del mismo modo que los de la zona central, ¿no? Es que tenemos que terminar con esa idea cinematográfica de que los incas siempre estaban en palacios llenos de oro. O sea, por favor, estamos hablando de historia de verdad, o sea, las cosas que ocurrieron. De lo que estamos hablando es de la proyección, tanto en el caso hispano como en el caso inca, de sus ideologías, de sus políticas, de cómo se van expandiendo, lo cual es natural en casi todas las expansiones imperiales. Y ya que hablaste de los anavirones, hay que decir que no solamente el Inca pasaba por allí, sino que dejaba su impronta cosmovisional, su simbolismo, y que esto era adoptado muchas veces porque hablaban una lengua, unos símbolos similares por las naciones, digamos, de las tierras bajas. A esto le llamamos que se encaizaban, sin caer por ello en la creencia de que eran absolutamente fieles todo el tiempo, ni mucho menos, porque la gente va cambiando, ya sabemos, conforme pasa el tiempo. Sobre todo si pasaban, como pasaba Tupac, y ya no volvían. Quedaban encaizados hasta que alguna otra expedición los volvía a enlazar con la zona central. Hay que diferenciar entre
aliados y mitimaes. Los yuris, santiagueños, de las tierras bajas, están encaizados, hablan quichua, etcétera, pero son de ahí. En cambio, los chicoana de Salta, los sicuanis, tienen su pacarina en Perú y hay documentos que nos hablan de que cada tanto iban a ver a su pacarina. Es decir, los sicuanis salteños iban hasta el Perú y llegaban a su lugar donde surgió su nación. La pacarina es el lugar donde surge míticamente cada uno de los poderes que representan a la identidad de una nación o de una etnia. Pues mira qué diferente que serían los santiagueños yuri de los salteños chicoana. Unos iban a su pacarina y volvían cerca del Cusco, los otros eran de ahí pero hablaban quichua. Entonces son situaciones, escenarios muy variados. Vamos a ver nosotros le llamamos la sincronía o la coherencia de las fuentes. Si tenemos un grupo de fuentes que podemos enganchar, podemos sacar conclusiones y hacer interpretaciones válidas. Entonces, viene al caso un pequeño raconto, rapidito, de todo lo que hemos visto anteriormente, no solamente con Huayna Cápac, sino antes. Vamos a verlo rápidamente. Lo más fuerte de todo esto es entender que los territorios de las sierras centrales, área estratégica para llegar al litoral, a lo que es el Atlántico por un lado, a Chile por otro, al NOA y por lo tanto al altiplano boliviano, como zona de paso, y además por su propio ecosistema similar al andino, recibieron las consecuencias de las políticas instauradas por Huayna Cápac. Si Huayna Cápac decidió o mandó realizar más caminos, mejorar el Capacñán, esto tenía que ver con la circulación de bienes, porque había una circulación de bienes evidente en Córdoba, por ejemplo, incluso en pueblos como Los Pampas. El intercambio simbólico, la chacana, por ejemplo, que está en los pueblos de las llanuras, la cruz, digamos, simbólica del Incario, nos está mostrando esa circulación de bienes simbólicos y físicos. Bueno, esto sería un poco el núcleo, pero ¿cómo llegamos a esto? Por una serie de documentos que van coincidiendo. Vamos a verlo desde el año 1500 en adelante. Recordemos que Huayna Cápac sube al poder, o sea, acepta que es coronado en 1493. Recordemos que va a haber el santuario de Pachacámac en la costa del Perú, que ahí convivía también uno de los poderes telúricos, Acón, donde luego baja la Concagua en Argentina y Chile. Bueno, desde ese momento hasta cuando estamos hablando ahora, veamos algunos elementos importantes. Por ejemplo, la campaña de Huayna Cápac en Charcas y en el Aconcagua coincide con las oleadas de los ataques guaraníes. Ahí tenemos fuentes, tanto hispanas de los hermanos Cota y otros que nos están hablando de la labor de repartir tierras en Bolivia, como también tenemos información guaraní, como Aleixo García, Maratia, que nos está contando, está coincidiendo, digamos. Luego en 1527-28 muere Huayna Cápac y esto desencadena la guerra civil, ¿no? Y aquí hay un personaje que no mucho que hablar de él, que es Chalcuyupanqui. Breve comentario sobre Chalcuyupanqui. Chalcuyupanqui es el que coronó a Huayna Cápac cuando era joven. En ese momento, Chalcuyupanqui era un Wilahoma o Wilacuma, el sumo sacerdote del clero solar, o sea, la otra persona que controlaba el poder del Estado. O sea, imagínate lo cercano que era Chalcuyupanqui a Huayna Cápac que lo coronó y que participaba, por lo tanto, en el cogobierno, en el gobierno del imperio. Pero hay un momento en el cual Huayna Cápac decide sacarle esa institucionalidad a Chalcuyupanqui y él asume todo el poder. O sea, asume el poder, por un lado, como Hanan, como Auqui Hanan, como representante de la estrella del sol, y al mismo tiempo como representante de la antigua misión de los Sinchis, que habían salido del Titicaca. O sea que asume lo militar y asume lo religioso. Una pateada de tablero a todo lo que venía existiendo desde antes, ¿no? Porque
siempre el cogobierno de la segunda persona fue muy importante en la historia institucional inca. Y de Es que, pronto Huayna Capac rompe con todo eso. es que si lo habláramos en términos actuales diríamos que fue un autogolpe. Sí, tal ¿Eh? cual, ¿Por qué? tal Porque cual. asumió la totalidad del poder o mucho más poder en el imperio, en el Tahuantinsuyo, de los que hasta ese momento todos sus antepasados habían tenido. Recordemos que hubo dos dinastías, la dinastía de los Inchis, herederos de la misión de Mancu mítico desde el Titicaca, y luego a partir de Pachacuti y la amenaza de los Chancas, se expande esa misión hacia lo que nosotros llamamos el imperio y ellos llamaron el Tahuantinsuyo, las cuatro regiones del mundo, ¿no? Entonces, pero siempre había habido un correlato con la segunda persona, siempre había habido un Vilaoma, un sumo sacerdote, le llamamos españoles, los españoles le llamaban el Papa Inca. O sea, siempre había habido Claro, ese poder religioso, que no es poco, porque decide todo lo que tiene que ver con los aspectos como visionales, ¿no? Bueno, claro, y total, además el tema de, bueno, ¿qué hacer con esa segunda persona a la que le quitaste el poder? Porque sigue siendo una persona, es la principal oposición, la principal fuerza de oposición en cierta forma. Así que, bueno, lo que hace Huayna Capac es mandarlo al sur. Y en ese envío al sur claro. del Wilcacoma se termina definiendo gran parte de lo que va a ser el destino de la Argentina en esos tiempos. Claro, porque es fundamental esto para entender. Mira, hay una pregunta que yo creo que nadie se la ha hecho, vamos a hacerla nosotros. ¿Quién era el hombre más poderoso de esta parte del mundo que hoy llamamos Argentina antes, justo antes que llegaran los españoles, en 1536? Cuando desembarca Pedro de Mendoza con un objetivo muy claro, o Almagro ya está evolucionando. ¿Quién era? El que tenía territorialidad, que le respondían personas en distintas provincias o lugares remotos. Era Chalco Yupanqui, porque Huayna Cápac lo destierra, bueno, quizá destierra es muy abusivo, lo envía al lago Titicaca y era el gobernador, el gran Apu del Collasuyo. O sea, se lo saca lo saca de la política cusqueña y le da uno de los suyos, el más extenso al menos, pero estaba muy lejos de la política del día a día, de las decisiones de las panacas que gobernaban, del Capac Ayllu, que era el que gobernaba el imperio. Entonces Chalcu probablemente, no sabemos cómo pensaba, pero sabemos las acciones que tomó, y eso indica que él decide ejecutar una venganza y tomar el poder. Aquí seguimos las interpretaciones muy fundamentadas, por supuesto, de Tristram Platt y su equipo en Bolivia, que ha seguido las operaciones de Chalco Yupanqui en Bolivia y nosotros las hemos proyectado sobre las acciones en el más al sur, es decir, en el territorio de Aguita y lo que es Argentina y Chile. Total, este momento, volvemos a la secuencia que estamos analizando, 1527-28 muere Huayna Cápac, y es el momento en el cual Chalcu está volviendo al Cusco. Fíjate tú, estaba viviendo en el Titicaca, estaba con Pauliu, que era su ahijado, vamos a llamarle así, su protegido, y que él luego lo va a proponer como príncipe, como Auqui, para tomar el poder. Ahí está la lucha de poder cuando viene Pizarro, algunos, las panacas herederas de Huayna Cápac, le presentan a Mancu, y Chalcuyupanqui va al Cusco y le presenta a Pauliu. ¿Mm? Bueno, para no meternos en esa historia, continuamos. Nosotros decimos que en 1528, mientras esto está ocurriendo, digamos, este juego de tronos, vamos a llamarle así, entre el Titicaca y el Cusco está ocurriendo, más abajo en el sur, el Curaca Yungulo, protector o custodio de la única mina de oro que había fuera de los Andes, del lado chileno estaban las minas de oro en esa época, la única era la de Yungulo, y lo contacta un representante de la corona hispana. Hay un intercambio diplomático. Esta es una época, 1528, en la cual los hispanos están conociendo el territorio y no tienen un plan de conquista, ni mucho menos, y dan un rango de reinos, como
lo hicieron también cuando llegaron a Japón y a China, de reinos extranjeros en los cuales había que intercambiar regalos diplomáticos. Esto es el 1528. 6 años después, 6, 7 años después, Quilicanta, que ya había estado de la época de Huayna Cápac, en Mapocho, va a recoger el oro que le han mandado desde el Cusco para que le presente a Almagro. Entonces, Quilicanta es un señor poderoso, es un apu de linaje que está radicado en Mapocho, Chile, pero que tiene actuación a ambos lados de la cordillera porque va a recoger el oro pasando por la Ruta 40, va a subir con 2.000 hombres, 2.000 porteadores y una fortuna en oro para entregarle en Tupiza en 1535 a Almagro, por un plan que estaban realizando, ya lo hemos hablado, pero ahora no viene al caso, un plan para separar a Almagro de Pizarro y poder derrotar a Almagro en el sur y recuperar el Cusco. Es importante mostrar el poder que existía en este lado del mundo, especialmente el mismo Mapocho, que había sido fundado por incas como colonia mucho tiempo antes y que claramente ejercía poder sobre ambos lados de la cordillera. Quiero leer un testimonio de Vivar, un cronista, en Claro. Crónica, Relación Copiosa y Verdadera de los Reinos de Chile, que nos muestra la importancia que tenía Quilicanta, el Inca Quilicanta. Dice así: Atepudo y Quilicanta, ambos enemigos de Michimalonco, que era un lonco, digamos, araucano, eh, a estos se le sumaron otros 11 caciques comarcanos, amigos de Quilicanta. Por ser valeroso y ser uno de los incas del Pirú, estaba dispuesto allí por el inca en esta tierra por gobernador, y estando este inca en esta tierra, cuando vino el adelantado don Diego de Almagro, y él le sirviese y se le diese por amigo. Entonces, esta es una crónica que coincide con lo que dicen varios capitanes españoles que vienen con Almagro y que escriben, capitanes y sacerdotes, que vienen con Almagro y que relatan cómo bajó el Inca Paullo y Almagro. Entonces, lo que nosotros estamos destacando aquí son fuentes muy diversas que están coincidiendo desde el Curacasgo de Yungulo, lo estamos metiendo en un contexto en el cual están ocurriendo simultáneamente muchas cosas, lo cual nos da verosimilitud a aseverar, pues tiene que ver esos podcasts porque ahí se va a entender. En ese mapa se ven esos caminos, que eran caminos donde circulaban todos estos personajes, tanto del lado de Chile como del lado de Argentina, lo que es, y donde dice Aconcagua, Aconcagua, porque la K no es muda, Aconcagua, aquí abajo, es una colonia, este es el camino que recorrió César y que por lo tanto recorrían todos los Caracara que venían de Bolivia, los soldados del Inca. Este territorio de color rojo son los Arawak, aliados, los Yuri, por ejemplo, los Chanatimbú, ya en la zona de Santa Fe, Parabachasca, un territorio que el Inca Uscoyo, estando en la Córdoba ya fundada, tenía relación previa con ellos. En azul, toda la zona de Diaguita que se va a renovar al intervenir los españoles, se van a renovar las guerras que ya habían tenido con los incas. Otro lugar era el Xincal de Quimivil. Los pequeños cuscos, los anclajes espaciotemporales que los incas necesitaban a lo largo del imperio. Tenemos a Canamícuc en Santiago del Estero, que es un incaizado, pero es nativo. También en esta zona tenemos nativos, ¿no? Que están encaizados. Hay infraestructuras, tambos, Capacocha, bueno, es un articulador. Mapocho es un articulador. Del lado argentino, el articulador es el Xincal y quizá Chicoana también. Entonces son los centros más importantes donde sabemos, en el Xincal sabemos que se reunían 10.000 personas de distintos lugares en las grandes ceremonias a escuchar la palabra del Inca, ¿no?
Luego, del lado de Cuyo, ya hemos hablado al principio de este podcast, tenemos a los Cuyo Huarpe, que son muy particulares porque fueron deportados y hay escasa presencia inca, ¿m? Pero sí que hay delegados del Estado incaico, controlando el trabajo de estos mitimaes, trabajo de las acequias, mantenimiento de caminos, etcétera. Muy probablemente acá tuvieron Sí, participación diaguitas del lado chileno, ¿no? Diaguitas chilenos que han tenido una buena presencia en toda esa región. E incluso pensamos hasta Córdoba. sí, precisamente Alejandro García nos habla de esto y nosotros hemos visto estos diaguitas actuando en Córdoba. Recordemos que Córdoba era territorio diaguita también, ¿no? Y la función de esta segunda zona, digamos lo que es Cuyo, es una función de conectividad, lo cual es lógico. Es parte de un plan estratégico en su momento cuando Túpac quería controlar a los diaguitas calchaquíes. Y luego quedó, la prueba más evidente es la presencia de lo que sería la mina de la Carolina y luego será el Inlin Curaca, ¿no? Y la tercera zona, ya nos metemos en las sierras centrales profundas en Córdoba y San Luis, donde hay una influencia indirecta, donde hay personajes circulando como los que hablamos antes. Nuevamente lo voy a insistir, no hay que pensar, cuando uno habla de presencia inca, no hay que pensar en que necesariamente tiene que haber palacios y tiene que haber oro y todo esto que es más bien algo cinematográfico. Estamos hablando de personas que circulaban por esa zona en función de los intereses del imperio. Recordemos que en geopolítica hablamos de la zona de contención, es un territorio que los imperios necesitan para contener, para llevar adelante sus políticas, digamos, por detrás de esa zona de protección, sobre todo teniendo en cuenta los ataques de los guaraníes, ¿no? Y de otros pueblos como los mocovíes del Chaco, los churupí y una cantidad de lo que los incas llamaban los chunchos. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo claramente es que la zona de Córdoba, enganchando con Santiago del Estero, era un hinterland, una zona de contención bajo dominio inca, muy diferente de lo que sería un enclave central, como sería Mapocho o el Xincal, pero que aún así circulaban personajes que representaban la política del imperio. Este sistema había sido utilizado ya por los incas en innumerables ocasiones, ¿no? Eh, el sistema de, bueno, no solo el hinterland necesario como para separarse de un potencial enemigo, sino también el hecho de rodear a ese enemigo con gente que le fuera afín. Eh, Creo que eso es un sistema que no ha dejado de existir nunca. De hecho, hoy día lo estamos viendo en la propia Sudamérica, cuando existe una escalada de conflictividad entre Estados Unidos y Venezuela, y sorprendentemente empezamos a ver distintos países, Bolivia, Chile, Argentina, que van siendo aliados, cooptados por Estados Unidos alrededor, como rodeando a Venezuela e incluso a Brasil. O sea, ese sistema de rodearte con gente que les es afín es un sistema que ha sido exitoso en el pasado y parece ser de utilidad hoy. Todo el tiempo los imperios, digamos, utilizan estos territorios de transición. Recordemos la Unión Soviética, la URSS, en la Guerra Fría, todos los países del este de Europa que estaban bajo su control y que eran ese territorio de contención. Más en aquellas Claro. épocas remotas como los que estamos nosotros hablando, son épocas en las cuales no había ni satélites, ni móviles, ni nada de estas cosas, que ahora, bueno, ahora pueden disparar un misil, pero en esa época se necesitaba tener un territorio con gente que te recibiera bien. Y había un intercambio. Por ejemplo, incluso, mira, las cosas nunca son fáciles, siempre son complicadas. Incluso hasta los guaraníes, que una y otra vez nosotros estamos diciendo, la amenaza guaraní, no era tan así. Había momentos que los guaraníes amenazaban a los incas y había momentos que se aliaban con ellos, incluso colaboraban en la construcción de muros o de territorios, porque no todos los guaraníes pensaban iguales, unos estaban más incaizados, otros menos. Bueno,
Siempre es así, siempre hay negociación y conflicto todo el tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que esta zona es ese escenario de esa intervención inca al mismo tiempo que las voluntades propias de los pueblos nativos. Entre todo lo que hemos estado viendo, vemos una presencia de gente del norte, gente inca, netamente inca, o al menos de provincias de suyos, ¿no? Más que provincias, que están presentes en las sierras centrales. Un caso característico que nos ha llamado la atención y que hemos analizado en nuestros libros es el de los chinchas. El Chinchaysuyu es uno de los grandes territorios incas en la parte norte del Perú y sur de Ecuador. Y bueno, nos encontramos con que mucha gente de Chincha estaba presente en las sierras centrales y en todo este marco de geopolítica inca. Un lugar muy concreto es la provincia de Chinchagones, como la llamó Heredia en su momento, y que muchos autores han dicho, no, deben haber querido decir comechingones y dijeron chinchagones, pero la terminación gon es simplemente una castellanización del plural quechua, que es kun o cuna. Entonces, cuando habla de la provincia de Chinchagones, se está refiriendo a Chinchaicuna, que es básicamente los chinchas. Y bueno, acá podemos leer fácilmente algo de esto. Dice, para diferenciar sobre todo, ¿no? Que no se trata de los comechingones, tenemos, al no poder sostenerse por el ataque de los comechingones, Heredia se dirigió siguiendo a Mendoza hasta la provincia de Chinchagones, en la sierra de Achala, en donde construyó un pucara para defenderse. Ahí está clarito que no son lo mismo. Y después tenemos también en Gutiérrez de Santa Clara, en 1550, allegaron a una provincia grande llamada de los Chinchagones, que eran una gente guerrera y ferocísima. Muy bien, tenemos a Heredia encontrándose con estos chinchas en plenas sierras cordobesas, ¿no? Y bueno, la presencia de los chinchas está bastante fuerte en toda la historia. De hecho, sabemos que la esposa de Tupac Yupanqui era nativa de esta región y que en su honor, su hijo, Huayna Cápac, extendió el quechua del Chinchaysuyu a prácticamente muchos lugares nuevos del imperio, pero simplemente en homenaje a su madre, según hemos leído en algunas fuentes. También hay varios chinchas más importantes en esta historia. Uno de ellos es nada menos que Uscoyo. El Inca Uscoyo en plena ciudad de Córdoba también era nativo del Chinchaysuyo y también Quisma, ¿no, José Luis? Que vos has investigado sobre él. Sí, Kickman. Bueno, esto se lo debemos a Margarita Gentile Lafalle, que trabajó los testamentos de lo que serían los incas remanentes. Son aquellos funcionarios que decidieron, o por fuerza de lo que les estaba ocurriendo, convivir en el nuevo orden hispano que estaba en ese momento en las ciudades como Tucumán, Córdoba, etcétera, ¿no? Uno de ellos es Quisma, que estaba en el Curacajo de Marapa, lo que sería Río Hondo hoy, entre Tucumán y Santiago del Estero, que él cuando, como son testamentos, ellos dicen dónde han nacido. Entonces explica que él es del Chincha y Suyo. Y lo mismo ocurre con Usculio, que dice, yo soy nacido en el Chincha y Suyo, ¿no? Es decir, parece ser, en mi opinión, que esos personajes que circulaban, dijimos antes que eran en las tierras bajas del sur del imperio, eran escasos los incas de linaje. No había grandes guarniciones como en las zonas centrales o en el NOA. Había funcionarios incas
había mitimaes del Cusco y había militares, digamos, de distintas nacionalidades, pero bajo gobernanza inca, incluso incas de linaje. En cambio, en las tierras bajas no, había funcionarios menores. Hay documentos de que muchos de ellos responderían a ese origen del Chinchaysuyo, ¿no? Y dando más peso a esta idea, justamente el idioma quichua presente en Santiago del Estero, entre los ríos Dulce y Salado, que ha sido bastante estudiado, curiosamente, está clasificado como un quechua del Chincha y Suyo. Así que esto también da mucho peso a toda esta presencia chincha traída a las sierras centrales. Bueno, como fruto también de toda esta presencia desde Tupac Yupanqui y presente en Huayna Cápac también, su hijo, habíamos hablado de una serie de pucarás o pucaras puestos en sentido norte y sur como una defensa contra los guaraníes, pero también tenemos otras fortificaciones mencionadas sobre todo en las crónicas y particularmente hay un puñado, al menos unos 5 en Córdoba. Uno de ellos es el de Tuclame, que ha sido mencionado también. Y estos pucaras, como decías hace un rato, José Luis, no había tantos incas para defenderlos, para mantenerlos. Así que son fortificaciones de tipo inca. Por supuesto, también los diaguitas hacían pucaras, pero básicamente son fortificaciones incas. Y en este caso, están asignados a un pueblo que los mantiene. En el caso del Pucara de Tuclame, parecen haber sido Genen o Comechingones, igual que los de Culampacayo. Culampacayo es un Pucara que estaba más o menos entre La Falda y Huerta Grande. No lo hemos hallado aún, calculo que en los próximos años aparecerá. Sabemos que hay muros de piedra ahí bastante presentes, que se han conservado, pero todavía no hemos podido dar con el paradero de este Pucara. Pienso que en no más de un puñado de años aparecerá, sobre todo si se aplica tecnología LIDAR para ver las redes de caminos y todo eso. Ya veremos. El otro Pucara es el Pucara Camiare de Casancatich, donde se refugió la gente de Chacaolaeta cuando fueron atacados por un grupo que los puso en su lugar cuando se quisieron mudar. Es una historia que hemos tocado por encima, pero que ya la relataremos en detalle en un próximo podcast. Y también tenemos el Pucara Chincha, justamente en Calamuchinta, del que hablamos hace un ratito, que la crónica que recién leíamos decía que los españoles construyeron un Pucara donde se refugiaron. Nosotros pensamos que la construcción de un Pucara porque un Pucara es un fuerte de piedra, o sea, no es una enramada. Pensamos que los españoles, en todo caso, que se refugiaron en ese Pucara, lo reacondicionaron, no lo construyeron desde cero. Y finalmente, el Pucará de la ciudad de Córdoba, justamente en una de las esquinas del Parque Sarmiento, que es un Pucara que está en manos de Sanavirones, justamente ahí en Quisquitipa, ¿no? Que es a donde llega Cabrera. Bueno, ahí tenemos el otro Pucara del que también hablaremos en un podcast próximo. Vamos a cerrar entonces este podcast un poco con un resumen. Lo que nosotros hemos empezado hablando del gobierno de Huayna Cápac y su impacto sobre los territorios de las sierras centrales y del NOA. Para resumir, podemos decir que quedó un legado de la acción de Huayna Cápac en redes que sobreviven al imperio. Es decir, una vez que cae, terminada la guerra civil y la intervención española se consolida,
esa acción que tuvo Huayna Cápac, esa intención que tenía un poco su gobierno, recordemos, lo dijimos antes, Huayna Cápac no conquistó, eso no quiere decir que no haya habido guerras, tuvo muchas batallas, por supuesto. Lo que hizo fue intentar afianzar esos territorios, consolidar, digamos, institucionalizar, si se quiere, territorios que habían sido previamente conquistados. Pero la acción de gobierno que él realizó, una vez que cae el imperio, en ese periodo de transición que hay entre que el orden incaico evoluciona hacia el orden hispano, pues muchas de las acciones de su gobierno se mantuvieron. Veamos algunos ejemplos. Las redes comerciales, las colcas, por ejemplo, las colcas, o sea, los almacenes del imperio. Ya sabemos que el Capac Ñan tenía a lo largo del mismo los tampus, las zonas de reaprovisionamiento de los caminantes o de los ejércitos que circulaban, y tenía, entre otras cosas, colcas, almacenes que estaban provistos de alimentos, de tejidos, de armas, etcétera. Hay documentos que dicen que gobernando los hispanos, habiendo pasado Almagro, por ejemplo, ya por ese territorio, 1536, 37, 38 incluso, las colcas de Chicuana todavía tenían dentro tejidos, y cada vez que venía estas entradas, le llamaban los españoles, que venían desde el altiplano y podían pasar a pesar de la defensa de Calermocain, se reaprovisionaban en Chicoana y encontraban allí todavía almacenados tejidos, armas, etcétera, ¿no? Sobre todo comida. Es decir, que esa acción de gobierno que realizó Huayna Cápac, Rey González le llamó la Pax Incaica, en el sentido de que se dedicó más bien a esa institucionalización y a desarrollar esta infraestructura, pues pervivieron muchos años después de que ya no gobernaban los incas en Cusco, o que estaban Paulo y su hijo Carlos dando gobernanza a los hispanos, ¿no? Por lo tanto, esas redes por donde circulaban los bienes y también, sobre todo, lo simbólico y lo político, permanecían. Por eso es que luego, cuando viene, por ejemplo, Jerónimo Luis de Cabrera a Córdoba y la funda, pues tiene ahí un inca como el Inca Uscolio, que le va a servir como garantía para su relación con los mitimaes, ¿no? Por eso es que cuando Abreu antes de publicar sus ordenanzas, sale a recorrer la zona, poco tiempo después de Cabrera, ve en un documento escribe: he visto mitimaes yendo a trabajar, es decir, he visto yanaconas, perdón, dice Abreu. He visto yanaconas yendo al trabajo, es decir, no yanaconas que él mandaba, sino que los ha visto. ¿Y por qué? Pues porque eran los remanentes de aquellas políticas traídas adelante por Huayna Cápac. En otras palabras, permanecieron algunas infraestructuras incluso hasta fines de siglo, pues ya estamos hablando de 1587, etcétera, ¿no? Y es fundamental entender también la presencia de toda esta producción de, sobre todo lo de las colcas, ¿no? Que cada 20 kilómetros del Capac-Ñan, o sea, había todas estas provisiones y que, bueno, todo eso requería un mantenimiento que había que entenderlo de un modo que los hispanos quizás no lo vieron necesario o les importaba más llevarse a la gente para trabajar en otro lado que dejarla ahí asegurando el mantenimiento de las colcas llenas, porque bueno, eso es lo que daba, o sea, para un sistema como el que deja funcionando Huayna Cápac, es crucial que haya gente viviendo ahí en los alrededores que mantenga las colcas a tope para que justamente los que vienen sean ejércitos o sean mitimaes que están siendo trasladados puedan aprovisionarse sin perder tiempo y poder seguir el camino que tenían planeado. Algo parecido pasa, aunque sin colcas, con la producción agrícola de los anavirones en parte de Córdoba y en Santiago del Estero, que una vez que los hispanos toman mano de la región y empiezan a llevarse esa gente para hacerla trabajar en sus fincas o en otros modelos productivos, entonces todo cae. Incluso las vastísimas acequias que tenían en funcionamiento los anavirones, e incluso después pasa también lo mismo con los huarpes, ¿no?
en Mendoza, San Juan, parte del trabajo ordenado por los incas era el mantenimiento de esas estructuras. Las acequias tenían que estar limpias, tenían que cavarse todos los años para poder seguir siendo usadas. Una vez que no había gente para utilizarlos, bueno, todo cae, ya no se puede ni siquiera mantener un sistema agrícola en funcionamiento porque necesita mantenimiento. Sí, y hay que entender esto. Cuando muere Huayna Cápac y empieza la guerra civil, todavía no estamos hablando de la intervención hispana. Aquí en el sur las cosas se mantienen por la propia inercia del funcionariado. ¿M? Pero en el Perú central comienza una época caótica, es una época de guerra fratricida entre hermanos, literal, literal, el partido de Huáscar, el partido de Atahualpa, con batallas terribles y un desorden impresionante en que luego, como una oleada, va a llegar tarde o temprano también a la zona periférica. Es decir, los funcionarios que tenían que cumplir órdenes y que tenían una misión, siguieron trabajando en su... muere Huayna Cápac, ellos siguen, Huáscar gobierna realmente durante un par de años, luego viene el desafío de Atahualpa y ahí comienza el deterioro. Y cuando ya aparecen estos nuevos personajes, le llamaban los amortajados en Quichua, porque se vendaban, eran los españoles, se ponían vendas alrededor para protegerse militarmente y también de la naturaleza. Entonces, cuando llegan los españoles Huiracocha, le llama Huamampoma, cuando llegan los amortajados, empieza un nuevo orden, pero al mismo tiempo un caos, donde cada gobernador, donde cada apu, empiezan a buscarse la vida, a decirlo así simplemente, ¿no? Algunos, dice Huamampoma, se convierten en salteadores de caminos. Otros denuncian frente al nuevo orden hispano a los mitimaes, diciendo, nosotros somos de aquí, a esos señores lo trajo el Inca y esas tierras eran nuestras. Es decir, se empieza una época de desmoronamiento que poco a poco va a terminar en lo que acabas de decir, Sebastián, en que se abandonen la limpieza de las acequias, en que los caminos se vayan degradando. Los españoles van a mantener las cosas que les interesan. Por ejemplo, el sistema de comunicación de chasquis, que era muy eficaz, se mantiene durante bastante tiempo y luego evoluciona de ir corriendo a ir a caballo. Los caminos con tampus se mantienen, por eso Matienzo lo dice en sus crónicas, en sus documentos, donde va relatando exactamente los provechos de tener un tampu que te proveyera de... y hay otras cosas que no. Una cosa interesante. Muchas veces se mantiene la institucionalidad inca bajo dominio español, sobre todo en los límites de las encomiendas. La idea de los hispanos era transformar un curacazgo en una encomienda. Un caso testigo es el caso del curacazgo de Marapa, en Río Hondo, donde Morales, Gonzalo de Morales, se casa con la princesa, con la Palla. Ahí estaba Quisma, antes de que llegaran los hispanos. Él se casa con la princesa, se forma un clan hispano-inca y se mantiene, a él le interesa mucho mantener y probar que esos territorios eran de un curacazgo porque él luego lo va a heredar como encomienda. Entonces, Claro. hay como un orden selectivo en el cual algunas cosas decaen terriblemente, otras se mantienen, y este es un poco el trabajo que uno tiene que hacer para comprender qué cosas son anteriores a la intervención y qué cosas son posteriores. Bueno, pues esto ha sido todo lo que queríamos decir sobre un gobierno tan importante como el de Huayna Cápac y cómo va a influir en nuestra historia. Bueno, seguimos entonces con otros temas interesantes y también la próxima vamos a responder alguna de las consultas que nos dejan en las redes. Muy bien, perfecto. Nos vemos entonces el próximo viernes. Hasta luego. Chao. Chau.